El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de justicia, tu reino de paz. Sé tú, amado Dios, quien gobiernes por completo nuestras vidas. Reconocemos, amado, que sin ti nosotros no somos absolutamente nada. Y hoy nos humillamos delante de la presencia tuya. Tú eres la fuente inagotable de vida. A través de ti podemos hallar esa vida y vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos. Es gracias a ti, amado, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y es gracias a ti que no nos hemos desviado del camino, porque tu misericordia hacia nosotros es tan grande que cuando de manera obstinada decidimos ir por caminos distintos, tú usas tu vara, usas tu cayado y nos traes de nuevo al redil. La diferencia es que, aunque a veces el golpe sea fuerte para llamar nuestra atención, lo importante es que tú nos lo haces con amor. Y esa es la misericordia tuya derramada sobre nuestras vidas todos los días. Gracias por enseñarnos que tú eres el pastor de nuestras vidas. Jehová es mi pastor. Y si Él es nuestro pastor, entonces de seguro nada nos faltará. Confiamos en que tú, amado pastor, nos guiarás por esos lugares de delicados pastos. Nos guiarás por esa senda de justicia por amor de tu nombre. Y cuando andemos por valles de sombra de muerte, por esos momentos en donde sentimos que todo es contrario y que se perdieron todas las esperanzas y que el mundo nos dio la espalda, tú sigues estando ahí con nosotros. Gracias por tu misericordia extendida sobre nuestras vidas hoy. Gracias por invitarnos a este banquete cada mañana. Ha sido tan enriquecedor para nuestras vidas y tan edificante poder encontrarnos con estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, y que tú has reservado para aquellos que te aman. Aquí hay una iglesia que te ama. Hay una iglesia que te adora con todas las fuerzas del corazón, y por eso venimos aquí con hambre y sed de ti. Queremos que tú sigas llenando nuestras vidas de tu presencia, que tu presencia sea mucho más evidente en nuestros corazones y que haya menos de nosotros. Ayúdanos, amado,
porque solos no podemos. En tus manos está este nuevo día que comienza, las labores que vamos a emprender, a realizar. Que tu presencia esté con nosotros siempre, así como estuviste con el pueblo de Israel en el desierto, esa columna de fuego y esa nube que siempre las acompañaba, que sea tu presencia, que vaya delante de nosotros rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. De antemano te damos muchísimas gracias por todo lo que tú, Espíritu Santo, harás en nuestra vida hoy a través de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a que no haya absolutamente nada que nos robe este momento de intimidad contigo. Cerramos la puerta de nuestra mente y te pedimos, amado, que en esta hora solo tú y nosotros podamos estar en este tiempo de intimidad contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias por regalarnos la revelación de tu palabra y ayudarnos a entenderla. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la exaltación y la alabanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa y bendecida familia de verdades eternas, les envío un abrazo fuerte en forma de raza, de naturaleza y paisaje. Pido al Dios Todopoderoso que los bendiga en su entrar, que los bendiga en su salir, que Dios los guarde en el hueco de su preciosa mano, que la mano del Señor les acompañe siempre, que todos podamos habitar al abrigo del Altísimo y que el mal no pueda tocar nuestra morada. Que el Señor sea muro de fuego alrededor de ustedes, alrededor de sus familias, y que Él en este día ilumine nuestro entendimiento para poder comprender su santa y bendita palabra. Todos pasamos por dificultades, pero el Señor nos ha llevado a confiar en que si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, entonces las demás cosas van a ser añadidas. Y si Dios ha prometido que esas cosas serán añadidas, déjeme decirle que debemos tener la certeza de que así será, porque Dios no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios los bendiga, cielos abiertos sobre cada uno de ustedes. El Señor abra su buen tesoro el cielo y derrame sanidad, y derrame salvación, y derrame paz, y derrame restauración en todas las áreas de nuestra vida. Gracias damos al Señor por este momento y por la vida de cada uno de ustedes. Los invito como cada mañana para que nos ayuden. Tenemos un sueño que Dios ha plantado en nuestro corazón y es poder llevar este mensaje de parte de Dios a los rincones más apartados del mundo. Y usted tiene un grupo de amigos al cual nosotros no podemos llegar, pero usted sí puede hacerlo. Entonces invítelos también a ellos, comparta a través de sus redes sociales, dele me gusta a esta transmisión, mande corazones y llame a esas personas que son importantes para usted, para que ellos también vengan y que nuestros hogares se conviertan en altares en donde la palabra de Dios es predicada, en donde la palabra de Dios es honrada, en donde la presencia de Dios está. Dios bendiga su vida y la vida de cada miembro de su familia. Gracias por estar allí. Ahora sí estamos listos y preparados para recibir nuestro pan nuestro de cada día, nuestro alimento espiritual. Padre amado, gracias por tu santa y bendita palabra, que te pedimos sea revelada a nuestra vida, Señor, que no vuelva vacía. Esa palabra la vamos a atesorar en nuestro corazón para que cumpla el propósito con el cual tú la envías. Gracias, Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Enséñanos como solo tú sabes hacerlo. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, seguimos en nuestro estudio del libro de Esther y hoy el tema que vamos a estar compartiendo
lo hemos titulado Siendo inspiración para otros. Siendo inspiración para otros. Siendo inspiración para otros. El libro de Esther, en el capítulo 9, en el verso 18, dice la palabra del Señor: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Fue tan grande el impacto de la actitud que asumieron los judíos que vivían en las 127 provincias del rey Asuero, que sus hermanos que se encontraban en Susa, capital del reino, se vieron influenciados a imitar su ejemplo. La Biblia destaca con gran lujo de detalles cómo los judíos que vivían en Susa, capital del reino, un día después, es decir, no el 13 ni el 14, sino el día 15, hicieron también de ese día un día de banquete y de regocijo. Los judíos que vivían en las 127 provincias del rey Asuero posiblemente estaban en una posición social y condición económica inferior a la de sus hermanos en Susa, capital del reino. Ellos pudieron haber tomado como excusa el hecho de vivir en los contornos de la ciudad, en villas o aldeas, y no en casas lujosas, el no tener cargos de importancia en el gobierno persa, carecer de poder político, no disfrutar de todas las comodidades, no gozar de una gran popularidad. Pero esto no fue impedimento para ser de inspiración a todos aquellos que sí gozaban de todos esos privilegios. Porque los primeros que toman la decisión de hacer ese día un día de banquete y de alegría fueron no los que estaban en la capital del reino Susa, sino los que habitaban en las 127 provincias, y estos, al ver lo que hicieron los de las provincias, dijeron: vamos a hacer también nosotros de este día un día de banquete y de alegría. Fueron ejemplo. A través de la historia vemos a personas que, al igual que tú y que yo, tuvieron grandes sueños y fueron menospreciados por todos, pero ese menosprecio no fue la excusa o impedimento para que hubiesen podido ser de inspiración para otros. ¿Pero qué es inspiración? Inspiración es el concepto teológico según el cual las obras y los hechos de seres humanos íntimamente conectados con Dios, sobre todo las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, recibieron una inspiración especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan de alguna manera la revelación de Dios. Ahora yo no puedo pretender ser de inspiración para otros si yo mismo no estoy inspirado. La gente suele confundir frecuentemente la inspiración con la motivación. Motivar, ¿qué es? Motivar es simplemente animar a alguien para que haga lo que ese alguien cree que no puede hacer. El no tener claridad en estos dos conceptos ha llevado incluso a muchos predicadores a convertirse en motivadores, cuando lo que Dios espera que seamos es inspiradores. Mientras el motivador trabaja en las emociones de las personas,
el inspirador, trabaja en el espíritu de las personas. Mientras la fuente de la motivación es el ser humano mismo, la fuente de la inspiración es Dios mismo. Algunos son no inspirados, sino motivados por artistas, por cantantes, por grandes escritores, por deportistas, por influencers. Y no es que esté del todo mal, pero si el Espíritu Santo no es la fuente de nuestra inspiración, llegará el momento en el que ésta se desvanecerá por completo y estaremos de nuevo sin ganas de continuar. Suele pasar que leíste un libro y el libro te influenciaba y te hablaba de cosas importantes para ser una mejor persona, pero dejaste de leer el libro y volviste a tu condición, a la condición que antes tenía. Parece que lo que recibiste del libro fue una simple motivación, una simple emoción. Es interesante descubrir que el término inspirar, según la Real Academia de la Lengua, es atraer aire exterior hacia los pulmones, inspirar. Atraer aire hacia los pulmones. De manera que una persona que no inspira o aspira, se puede morir fácilmente. Necesitamos inspirar para poder vivir. Una persona que no inspira está muerta físicamente hablando. Pero espiritualmente el proceso es el mismo. Quien está muerto espiritualmente se conoce porque dejó de respirar, es decir, porque no inspira o no es de influencia para nadie. Por eso el mismo Dios, para que Adán se convirtiera en un ser viviente, tuvo que soplar en su nariz. Uno que recibe por la nariz. Lo que recibe por la nariz, ¿a dónde va? Directamente a los pulmones. Es vida. Sopló en su nariz aliento de vida. Miremos Génesis capítulo 2, verso 7. Dice la palabra Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Antes de eso, el hombre, dice, no había quien labrara la tierra. El hombre estaba ahí, era un ser inanimado. Lo que le dio vida realmente al hombre fue el aliento de vida que Dios sopló en él, en su nariz, y él, me imagino que Adán recibió ese aliento de vida. A través de este soplo en la nariz de Adán, Dios impartió de su espíritu en el hombre. Entonces descubrimos que el verdadero concepto de inspirar no es respirar, como dice la Real Academia de la Lengua. El verdadero concepto de inspirar es estar llenos de la presencia de Dios. Una persona llena de la presencia de Dios puede inspirar. Otro término con el que tendemos a confundirnos, además de la motivación, es influenciar. Este es un término que está muy de moda por estos días. Todos quieren ser influencer. Hasta los mismos hombres y mujeres de Dios quieren ser influencer. ¿Y qué hacen los influencers? Los influencers influencian. Pero quien influencia, ¿qué es lo que busca?
Quien influencia lo que busca es llevar al influenciado a hacer lo que el influenciador quiere. O sea, el influenciador es el centro. Entonces mira cómo yo hago deporte, mírame los músculos que tengo, mira cómo yo cocino, mira cómo yo viajo, mira cómo yo vivo. Es decir, el influenciador es el centro. Y los que miran y siguen al influenciador quieren ser y hacer lo que el influenciador hace. Por el contrario, quien inspira se conoce porque siempre conduce a las personas a llenarse y a ser cada día más como Dios. Tú inspiras a alguien cuando impregnas la vida de esa persona de la presencia, de la palabra, la voluntad o el propósito de Dios. Ahora, es importante tener en cuenta que es imposible ser de inspiración para otros si yo mismo no estoy inspirado. Es decir, para inspirar o llenar a otros de Dios, yo mismo debo estar lleno del aliento de Dios. Un libro, por ejemplo, puede instruirte, pero solo la Biblia puede inspirarte. Es posible que estés preguntando, ¿cómo hago yo para inspirarme? Si el que sopló en la nariz fue Dios Adán, ¿tengo que esperar que Dios venga y sople de nuevo en mi nariz? Pues su palabra es el soplo de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es el soplo divino. Segunda de Pedro 1:21 dice la palabra, segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y el término que se usa aquí es, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El que inspira es el Espíritu Santo. Esta palabra que usted y yo compartimos todos los días es inspirada por el Espíritu Santo. Yo necesito el soplo de Dios en mi vida. Entonces necesito recibir la palabra porque ella fue inspirada por Dios para nuestras vidas. Este versículo nos ayuda a comprender que aunque Dios utilizó a hombres con sus distintas personalidades y estilos de escritura, Dios inspiró divinamente cada palabra que ellos escribieron. Cuando el apóstol afirma que la Biblia fue inspirada, lo que está haciendo es referirse al hecho de que Dios fue quien influenció divinamente o inspiró divinamente a los autores humanos de las Escrituras. De tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. Inspiración exhalada por Dios. Exhalar quiere decir expulsar aire, viento o neuma de los pulmones a través del diafragma. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Mientras que hay diferentes opiniones acerca de hasta qué punto la Biblia es inspirada, no cabe duda que la Biblia por sí misma afirma que cada palabra en cada parte de la Biblia fue inspirada por Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 13, enseña lo siguiente.
Primera de Corintios 2, 12 al 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas o inspiradas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta visión de las Escrituras es frecuentemente conocida como inspiración verbal plenaria, lo que significa que la inspiración se extiende a cada una de las palabras, inspiración verbal, no solo a los conceptos o ideas, y que la inspiración se extiende a todas las partes de la Escritura y a todos los temas tratados en la Escritura, inspiración plenaria. Hay algunas personas que creen que solo partes de la Biblia son inspiradas, por eso usted escuchará personas que dicen, esa palabra es para mí, cuando toda la palabra es para mí. Piensan que partes de la Biblia, que solo partes de la Biblia son inspiradas, que solo los pensamientos o conceptos que tratan sobre religión o bendición son inspirados. Sin embargo, estas opiniones sobre la inspiración se quedan cortas ante lo que la Biblia demuestra por sí misma. Toda la inspiración plenaria es una característica esencial de la palabra de Dios. El alcance de su inspiración puede verse claramente en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura, no dice alguna parte, no la parte donde hay promesas bonitas, sino toda la Escritura, porque a veces pareciéramos como comiendo pescado. Esto sí me gusta de la palabra, esto me parece que es una espina, me hiere, no me gusta porque aquí Dios me está diciendo que quite ese pecado. Esto no me gusta, pastor. A mí me gusta aquí donde dice que Dios me va a bendecir. No, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo puede ser usted perfecto? Siguiendo lo que dice la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos nos dicen que Dios inspiró toda la Escritura. Algunos desechan el Antiguo Testamento y se quedan con el Nuevo Testamento, pero Dios inspiró toda la Escritura y que es provechosa para nosotros. No solamente son inspiradas las partes de la Biblia que hablan de bendición, sino cada una de sus partes, desde Génesis hasta el Apocalipsis, puesto que están inspiradas por Dios. Las Escrituras tienen, por lo tanto, la autoridad cuando se trata del establecimiento de la doctrina y son suficientes para enseñar al hombre cómo guardar una correcta relación con Dios. La Biblia declara que no solo está inspirada por Dios, sino también que tiene la habilidad de cambiarnos y prepararnos enteramente. Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. Dice la palabra del Señor. Escudriñad. No dice lean la Biblia como quien lee un periódico. Dice escudriñen, es decir, escarben, es decir, profundicen. Escudriñad, esto lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, tenga la plena certeza que Él estaba hablando la verdad. Escudriñad las Escrituras.
Es decir, de un solo versículo usted puede profundizar mucho. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Alguien se ha estado preguntando, ¿yo dónde puedo encontrar la vida eterna? Hay solo un lugar donde puedes encontrarla, en la Biblia. En la Biblia. No, yo amo a Dios, pero no leo la Biblia. No amas a Dios. Porque la persona que ama a Dios se conoce porque ama su palabra. Yo lo amo, pero mi Biblia está ahí en el atril. Nunca la uso, pero Dios sabe que yo lo amo. No. La manera como se conoce una persona que ama a Dios es porque es una persona que ama la palabra que ha sido inspirada por Dios. Jesús dijo, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el único lugar donde podemos conocer a Dios es en la Biblia. Si tú no tienes un contacto con la Biblia, tú jamás has conocido a Dios. Jamás. Tienes una idea vaga de lo que es Dios. Algunos piensan que Dios es una escultura de yeso. No conoces a Dios. El Dios verdadero está aquí y tienes que conocerlo aquí. Jesús mismo confirmó la inspiración verbal plenaria de las Escrituras cuando Él dijo, en el libro de Mateo capítulo 5 versos 17 al 18, Jesús dijo esto. Aquí está el Hijo de Dios hablando, escuche esto. Estas palabras salieron de los labios de Jesús. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, para anularlos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En estos versículos, Jesús reforzó la veracidad de las Escrituras hasta su más pequeño detalle y el más minúsculo signo de puntuación. Un signo de puntuación en la Biblia tiene tanta, pero tanta revelación. ¿Por qué? Porque es la mismísima palabra de Dios. Ya que las Escrituras son la inspiración de Dios, podemos concluir entonces que también son infalibles y con autoridad. Aquel centurión llamó tanto la atención de Jesús porque este hombre dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y don Guillermo sanará. Di la palabra y los que están enfermos sanarán. Yo no necesito que tú vengas. Yo lo único que necesito es tu palabra. Creer tu palabra. El problema es que muchas veces la palabra está todos los días y por aquí entra y por acá sale. Mira, ¿qué es la palabra? La palabra es la cuota inicial de tu milagro. Cada vez que Dios quiso hacer algo, ¿sabes qué usó? La palabra. Cuando creó el universo, Él dijo, hágase la luz. Usó la palabra. Ahora, si Él usó la palabra para crear el universo, ¿qué cree que necesita para crear ese milagro que usted necesita? ¿Qué cree que necesita hacer Dios? Solo la palabra. Y la palabra está aquí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Declare la palabra. Crea la palabra. Una correcta visión de Dios nos llevará a una correcta visión de su palabra. Al principio, dice Juan 1:1, era el verbo o la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios no es una escultura de yeso, Dios no es una fuerza, Dios no es una emoción, Dios es la palabra. Cuando tú recibes la palabra, a quien está recibiendo es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Si tú quieres vivir una vida sólida, oye, guarda y practica la palabra, dijo Jesús. Porque entonces si lo haces estarás edificando sobre la roca y cuando vengan los vientos y las lluvias, la casa no caerá, porque la casa está cimentada sobre fundamento firme. ¿Cuál es la roca? Su palabra. Muchas Biblias están en el atril de adorno o como un simple amuleto, pero la gente no lee ni cree la palabra. Puesto que Dios es todopoderoso, omnisciente y completamente perfecto, su palabra tendrá por su misma naturaleza las mismas características. Si nosotros quitamos la palabra es como si estuviéramos enmudeciendo a Dios. Jesús quiso matar en la cruz del Calvario a aquel que fue conocido como el Verbo, como la palabra de Dios. La muerte de Jesús es matar la palabra. Pero aunque Jesús murió en la cruz del Calvario, el enemigo no pudo acallar la voz de Cristo. Y su voz sigue retumbando en los corazones. El Verbo sigue vivo. Los mismos textos que establecieron la inspiración de las Escrituras también establecen que son tanto infalibles como acreditadas en su autoridad. Sin duda, la Biblia es lo que dice ser, la innegable y autorizada palabra de Dios para la humanidad. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que la palabra de Dios es útil para, y empieza a enumerar. Miremos, 2 de Timoteo 3:16. Ay, y yo que no me he comprado ni una Biblia, dirán algunos. Y la mía hace tiempo que ni siquiera la miro. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, empieza a decir, para enseñar. Es como un maestro. Para corregir. Para instruir en justicia. Eso hace la Biblia. Estas funciones son vitales para equipar nuestras vidas y para la obra de Dios. La autoridad absoluta de la Biblia sobre nosotros está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, en su totalidad y en cada una de sus partes. Qué bueno que todos nosotros ante la palabra de Dios tuviéramos reverencia y tembláramos ante ella por respeto, por honor a Dios. Es que es su palabra. Para experimentar la renovación de nuestro entendimiento debemos desarrollar una disciplina en la meditación y memorización de la palabra de Dios. Pidamos a Dios poder aplicar su verdad a las circunstancias diarias que nos rodean. Su palabra nos revela el pecado, los hábitos no santos, remueve las malas actitudes de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos para que nuestra vida sea transformada y corregida por Dios. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Al tener el Espíritu Santo, contamos con el mismo Maestro que inspiró fielmente las palabras perfectas y prácticas de la Biblia a los hombres imperfectos durante miles de años. Encontraremos al Dios que inspiró en Adán ese soplo o ese aliento de vida. Así lo afirmó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, así como hace la Biblia, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo no solo lo hizo con los discípulos,
también anhela inspirarnos o enseñarnos a nosotros. Que cada mañana recibamos el soplo de Dios es una bendición. Él desea revelarnos las profundidades de Dios para que podamos aprender lo que es ser un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere mostrarnos la sabiduría de Dios para que podamos vivir como hombres y mujeres inspirados por Dios en lugar de necios que encuentran su conocimiento solo en los asuntos del mundo. A veces decimos a la gente que nos sigue, ustedes tienen que ser como yo, ejemplos. Porque la Biblia dice que Pablo le dijo a los discípulos, sed imitadores de mí. Entonces se ha levantado una iglesia, seguidores de hombres, imitando el ejemplo de los hombres. Cuando lo que el apóstol Pablo dijo fue, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es decir, no me imiten a mí, sino imiten las cosas de Cristo que ven en mí. Aquí el centro no era el apóstol Pablo, sean como yo, miren mi unción, miren mi poder, miren la fuerza que tengo, miren la vida que me doy e imítenme. No, imítenme, imiten lo que ven en mí que es de Cristo, porque no tengo nada que ofrecerles para que ustedes me imiten. Yo no vine a motivarlos, yo no vine a influenciarlos, yo vine a inspirarlos. Y el que inspira es Cristo. El inspirador, usted se dará cuenta de quién es un inspirador y de quién es un motivador o un influencer. Si la persona que te está predicando la palabra de Dios te está llevando a que seas como Él, no te está inspirando, te está motivando. Y sus mensajes son enviados directamente a las emociones, a que tú te sientas bien. La persona que inspira te lleva a que pongas tu mirada en Cristo, a que sigas a Cristo. El que inspira, el centro del que inspira es Cristo, no es el predicador. Es que yo predico, es que yo oro, es que yo, cuando yo oro la gente cae bajo el poder, es que yo, ojo, te pueden estar llevando por el camino equivocado. Abramos nuestras mentes y corazones para recibir la sabiduría que solo puede venir de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que Dios es la fuente de inspiración y todo el que inspira tiene que llevar a la gente, es aquel que es la fuente de inspiración. Ninguno de nosotros es Él la fuente de la inspiración sobre los demás. Inspirar y liderar esta tierra, un lugar donde nuestro Padre nos colocó, no para que seamos cola, sino cabeza, no para que seamos menos que los demás, sino para que seamos fuente de inspiración, para que levantemos a otros y para que movamos masas por medio de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, verso 19. Dice la palabra, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y dice el Señor, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El llamado del Señor es a que seamos inspiración. Pero inspiración no para que nos imiten a nosotros. Inspiración para que imiten a aquel del cual hemos sido inspirados, del cual hemos sido llenados. Para ser esos inspiradores que Dios quiere que seamos, debemos trabajar duro en prepararnos,
en darle la vida a nuestro Padre Celestial por completo, con el propósito de que sea restaurada en cada una de las áreas. Esto será un punto de inspiración para muchos. Dios nos llamó a ser, no a parecer, para ser una fuente de inspiración que necesitas. Para ser una fuente de inspiración necesitas, número 1, decidirlo. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo cambiar. Todavía sigo mintiendo, todavía sigo en el pecado. ¿Sabes qué es lo único que necesitas? Empieza por decidir cambiar, decidirlo. Es importante para inspirar, decidirse a ser inspiración. Tomar la decisión de hacer un cambio en distintas áreas de nuestra vida y empezar a impactar a las personas. Es una decisión. No es una emoción. Tal vez no vas a sentir nunca ser influencia o ser inspirador para otro, pero tienes que determinarte a hacerlo. ¿Eres tú inspiración para los miembros de tu familia, de tu entorno? ¿O es el entorno el que te influencia a ti? Número 2, además de determinarse, hay que asumir. Si quieres ser si quieres ser una persona que inspira a otros, debes asumir. Debes asumir la nueva naturaleza en Dios. Permitir que Jesucristo more en nosotros y tener su mente. Lo tercero, dejar de victimizarse. Identifica el aprendizaje de la vida. Número 4, haz de tus más duros procesos tus más grandes lecciones, tus más grandes maestros. Empieza a caminar en fe. Número 5, permite que Dios haga su parte. No serás ejemplo, no serás inspiración si continúas en el mismo lugar. No pretendas adquirir resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Así que levántate y resplandece. Esta orden viene del Señor. Isaías 61, su palabra dice, Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tienes que levantarte y tienes que resplandecer, que se deje ver la luz. Implica que es necesario abandonar las tinieblas. José, hijo de Jacob, tenía sueños de grandeza dados por Dios. Sin embargo, era menospreciado por sus hermanos por esos sueños que él tenía. Por eso fue vendido por sus hermanos y hecho pasar como muerto. Sin embargo, con el transcurrir de los años, José llegó a convertirse en el segundo hombre en importancia en Egipto después de Faraón. A pesar de ser desechado por sus hermanos, se terminó convirtiendo en un hombre de gran inspiración para toda una nación. ¿Pero por qué pudo lograrlo José? ¿Y por qué podemos lograr nosotros ser inspiración para otros? Por un pequeño detalle, diría yo, máximo detalle, determinante detalle. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba sobre su vida. Y José estaba tan lleno de su vida, a pesar de que estaba vendido como esclavo, a pesar de que tenía problemas. El que tenga problemas no implica que no pueda ser llenado del Espíritu Santo y no implica que no pueda ser de inspiración para otros. No tiene nada que ver. Uno puede pasar por pruebas como José, que estaba en la cárcel, que lo acusaron injustamente, que lo metieron en una cisterna. Y eso no es impedimento para que la inspiración de Dios siga estando sobre tu vida y pueda ser de inspiración para otro. Acuérdense lo que comenzamos diciendo. Los que fueron ejemplo fueron los que estaban en las 127 provincias viviendo en aldeas, en villas, no los que vivían en la capital del reino con todas las comodidades. Ellos fueron ejemplo e imitaron los de Susa lo que ellos hicieron. Hicieron día de banquete y de alegría como vieron hacer a los otros.
La gente veía en José que la presencia de Dios estaba con él. Génesis capítulo 39, versos 2 al 6 dice, Génesis 39, 2 al 6, es que sin la presencia de Dios usted no se puede inspirar ni a usted mismo. Mas Jehová dice, ahí estaba él como esclavo en Egipto, pero dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Esa era la fuente de su inspiración. Y fue varón próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Verso 3. Y vio su amo, mire esto es interesante porque su amo no era una persona de Dios. Era una persona del mundo. Pero había tanto de la presencia de Dios, de la inspiración de Dios en José, que hasta la gente impía podía darse cuenta que había algo diferente en él. Verso 3. Y vio su amo Potifar, se llamaba este señor, que Jehová estaba con él. Inspiración es que la gente vea que Dios está en nosotros. No cuán inteligente tú eres, ni cuántos títulos tienes, ni cuántas casas has comprado. ¡No! Jehová estaba con él. Y la gente impía veía que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso es inspiración. ¡Ay, yo quiero lo que José tiene! ¿Qué tiene José? José tiene a Dios. Yo quiero a ese Dios que inspira. Verso 4. Me emocioné. Así halló José gracia en sus ojos. ¿Usted quiere hallar gracia ante los demás? Entonces llénese de la presencia de Dios. Porque si tiene la presencia de Dios, la gracia estará sobre usted. Usted quiere unción, usted necesita la presencia de Dios. Usted quiere revelación, necesita la presencia de Dios. Usted quiere soportar las pruebas, necesita la presencia de Dios. José dice, halló gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder, ¿en poder de quién? De un simple esclavo, todo lo que tenía. Yo confío en este esclavo porque Dios está con él. Me inspira José. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Ay, pero yo soy un esclavo, pastor, yo estoy esclavo de las deudas. Y empiezan a quejarse. No, usted puede tener problemas, pero puede ser inspiración para otros. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¡Wow! ¡Qué simpático José! Pero esa belleza no era física, era la gracia de Dios en él. Y el jefe dijo, había tanta gracia en este hombre, que Potifar entregó en sus manos todo lo que tenía, porque todo lo que este hombre hacía, Dios lo hacía prosperar. Y fue un hombre que inspiró. José inspiró tanto que nos sigue inspirando a nosotros aún. La mayoría de las personas pueden recordar a personas que las inspiraron o mejoraron su forma de vida de alguna manera. Lo más probable es que estas personas hayan influido en ti, presionándote para que pudieras llegar a ser una mejor persona, para que pudieras alcanzar algo memorable. Pero solo hay una forma en la que podemos ser de inspiración, no influencer, no motivadores, inspiración para los demás. Liderar con el ejemplo, dejar huella y ayudar
a otros a levantarse y ampliar su visión con respecto a la eternidad. Y eso es cuando nosotros hemos sido inspirados por el Espíritu Santo y por su bendita palabra. Necesitamos ser inspirados por el Espíritu Santo. Termino con esto. Si al mundo quieres inspirar, y aclaro, inspirar no es que las personas sean como tú, que consideras que eres perfecto, que eres bueno. No. Inspirar es llevar a las personas a que sean como el Señor. Si al mundo quiero inspirar, de Dios me debo llenar. Entonces, amado Dios, este es un día que tú has preparado para llenarnos de tu presencia. ¿Cuántos de nosotros fuimos ejemplo para otros, pero para la destrucción de otras personas? ¿Cuántos de nosotros, a través de nuestro mal comportamiento, lo que hicimos fue que otros se apartaran del camino de Dios o cogieran caminos equivocados? Algunos sencillamente no se han dado cuenta del propósito con el cual Dios les ha traído a este mundo, que es ser inspiración. El que no inspira dejó de respirar, está muerto, igual que la persona que no influencia a otros, que no lleva a otros a los pies de Cristo. Amado Dios, gracias por este mensaje que hoy has traído a nuestro corazón. Gracias por tu verdad revelada a nuestras vidas. Gracias por ese gran amor que nos tienes a nosotros, donde nos permites conocer estas cosas ocultas que tú revelas a aquellos que te aman. Ayúdanos, Dios amado, a ser de verdadera inspiración para otros, así como aquellos hombres que estaban en las 127 provincias del rey Asuero, que a través de lo que hicieron, día de alegría, día de banquete, llevaron a los habitantes de Susa a querer imitar el ejemplo que ellos habían tomado. Cada uno en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, de seguro quisiera poder ser ejemplo para sus hijos, para su familia. De hecho, muchos hijos no quieren saber nada de Dios por ver el mal ejemplo que nosotros como padre les hemos dado. Si eso es estar lleno de Dios, mamá, yo no quiero conocer a ese Dios. Si esa manera como tú reaccionas, como tú actúas, como tú nos tratas, es estar lleno de Dios, yo no quiero conocer a ese Dios. Por eso necesitamos ser inspirados correctamente. Tal vez hasta el día de hoy habíamos sido imitados, y cuánta gente no está frustrada porque no tiene el nivel de fe del pastor, porque no tiene las casas que el pastor ha comprado, porque no ha conquistado los discípulos que el pastor ha conquistado. Entonces, ¿qué me pasa? Lo que te pasa es que has querido imitar a un hombre, estás siguiendo a hombres. Tú debes seguir a Cristo, imitar su ejemplo. Y te pedimos perdón, nosotros como siervos tuyos, si en determinado momento lo que hicimos, amado Dios, a través de la predicación del mensaje fue traer la atención hacia nosotros y no hacia ti. Por eso te pedimos en este día, Dios amado, que nos inspires tú. Que ese mismo aliento de vida que soplaste sobre Adán y él se convirtió en un ser viviente, lo recibamos nosotros. Hoy hemos entendido que ese aliento de vida es tu palabra. Ella fue inspirada por ti en estos santos hombres que las escribieron. Y si esta palabra fue inspirada por ti en estos santos hombres, de seguro tu misma palabra puede inspirar nuestras vidas para nosotros ser de verdadera inspiración a otros. Que podamos ser personas que estemos llenos de la presencia tuya y que la gente pueda ver en nosotros que tú estás y quieran conocerte a ti y quieran amarte a ti. Hoy nos despojamos de todo egocentrismo, de todo orgullo que nos llevó a pensar que el mensaje que debíamos predicar era de nosotros. Nada somos seres imperfectos que te necesitamos cada día más y más. Hoy esperamos con todo nuestro corazón y confiamos que esta palabra ha sido la inspiración que necesitábamos
para a partir de ahora ser verdadera inspiración para otros y que el mundo anhele conocerte y que el mundo anhele buscarte y que el mundo anhele rendirse a ti. Gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón. Espíritu Santo, si no fuera por ti, no viéramos estas cosas que ojo no vio, ni oyéramos estas cosas que oído no había oído, ni las entendiéramos tampoco. Es la misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias por tomarte ese tiempo para venir a darnos tu instrucción cada mañana. A ti la gloria y la honra. Prometemos que vamos a poner en práctica estos principios que nos has enseñado hoy. Gracias por traer claridad a nuestra mente y hacernos entender lo que es la diferencia entre ser un motivador, un influencer o una persona que inspira. Quiero inspirar. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Dele me gusta a la página de Facebook y hágame un favor muy especial. Mañana despierte temprano porque vamos a estar a las 5:45 de la mañana otra vez con otro banquete de parte del Señor. Si Dios nos da larga vida. A todos ustedes un abrazo fraterno. No olviden que son amados por el Señor, que Dios está con ustedes, que Él nunca los abandona, que tengan una jornada bendecida en todo lo que ustedes hagan y emprendan, y que todas estas peticiones de oración que le han hecho al Señor suban a la presencia de Dios y esa respuesta venga sobre sus vidas. Recuerde, si al mundo quiero inspirar, de Dios me debo llenar. ¿Por qué? Porque el mundo no debe vernos a nosotros, sino a Dios en nosotros. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de